Bueno, ahora lo que tenemos que determinar son los puntos críticos de la función. Sabemos que un punto crítico es aquel punto del dominio en el cual la derivada se anula o la derivada no existe. Entonces, vamos a calcular primero cuánto vale la derivada de este producto, raíz de x por logaritmo de x cuadrado. Como es un producto, utilizamos la regla del producto y será la derivada del primer término por el logaritmo de x al cuadrado, más la derivada del segundo término multiplicado por el primero sin derivada. Acá esto lo ponemos así, y acá raíz de x por el logaritmo de x cuadrado derivado. Bueno, sabemos que la derivada de la raíz de x es 1 dividido 2 raíz de x. Y la derivada del logaritmo de x al cuadrado, hay que usar la regla de la cadena, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, así que el logaritmo de x cuadrado será 1 dividido x cuadrado multiplicado por la derivada del argumento. El argumento es x cuadrado, su derivada es 2x, así que esto vale 2 dividido x. Por lo tanto, la derivada vale 1 sobre 2 raíz de x por logaritmo de x cuadrado, o sea, logaritmo de x cuadrado dividido 2 raíz de x, más raíz de x por 2 dividido x. Así que esto será logaritmo de x al cuadrado dividido 2 raíz de x más 2 dividido raíz de x. Y esto lo podemos juntar un poco y que sea logaritmo de x al cuadrado más 4 dividido 2 raíz de x. Muy bien, y fíjense lo siguiente. ¿Existe algún punto para el cual, algún punto del dominio para el cual la derivada no exista? Bueno, la respuesta es que no. Porque la derivada va a existir, fíjense que siempre que x sea distinto de 0, por este lado, por el lado del logaritmo de x cuadrado, y siempre que x sea mayor a 0, por este lado de la raíz de x que aparece dividiendo. Por lo tanto, la derivada va a existir siempre que x sea más grande que 0. Y justamente ese es el dominio de la función. Por lo tanto, no existen puntos del dominio de la función para los cuales la derivada no exista. Eso quiere decir que los puntos críticos serán necesariamente, si existen, aquellos puntos donde la derivada vale 0. Entonces, vamos a imponer eso. Si f' es igual a 0, eso lo que quiere decir es que el numerador tiene que ser 0. Logaritmo de x cuadrado más 4 es igual a 0, es decir, logaritmo de x cuadrado es igual a menos 4, y si queremos despejar x tenemos que exponenciar. Eso quiere decir que x cuadrado es igual a e a la menos 4. Eso quiere decir que acá hay dos soluciones. Es e a la menos 2 o menos e a la menos 2. Pero menos e a la menos 2 es un valor negativo, es decir, un valor que no pertenece al dominio. Por lo tanto, el único punto crítico será x igual a e a la menos 2 positivo. Es el único punto crítico, porque el otro, menos e a la menos 2, no cumple condición de punto crítico porque no es punto del dominio, es el único punto crítico. Perfecto, y ahora con este punto crítico vamos a determinar las regiones de crecimiento y de decrecimiento. Para eso lo que hacemos es, este dominio, dividirlo, utilizando los puntos críticos hallados, que en este caso solamente es 1, e a la menos 2 y a la menos 2 está más infinito. Y vamos a tomar algún punto que esté en este intervalo y vamos a calcular cuánto vale la derivada. Recuerden que la derivada de la función era, vamos a copiarlo, logaritmo de x cuadrado más 4, logaritmo natural de x cuadrado más 4 dividido 2 raíz de x. Fíjense que si x vale e a la menos 2, entonces lo que vamos a tener es e a la menos 2 al cuadrado, e a la menos 4, logaritmo de e a la menos 4 era menos 4 más 4, 0, y por eso la derivada se anula. Ahora vamos a considerar un valor más pequeño que e a la menos 2. Entonces, por ejemplo, e a la menos 2, ¿qué número es aproximadamente? Y si ustedes hacen la cuenta con la calculadora, van a ver que e a la menos 2 es aproximadamente 0.135 3 y algo más. Entonces, vamos a fijarnos en x igual a un número más chiquito que este, 0.1. ¿Cuánto vale la derivada? Bueno, tenemos que tomar el logaritmo natural de 0.1 al cuadrado, a eso sumarle 4,
y a eso dividirlo por 2 por la raíz de 0.1. Y fíjense que eso les da algo negativo. Y ahora vamos a un valor más grande que a la menos 2, un valor del dominio, supongamos el 1. Bueno, logaritmo de 1 al cuadrado, logaritmo de 1 que vale 0. Así que acá tenemos 0 más 4 dividido 2 por raíz de 1, es decir, 4 dividido 2. Y esto es algo positivo. Entonces, en este intervalo hemos tomado un punto del intervalo donde la derivada es un valor negativo. Nosotros sabemos por el teorema del valor intermedio y por el teorema del valor medio que ese signo de la derivada se mantiene en todo este intervalo. Y por otro lado, hemos tomado otro punto del otro intervalo y hemos encontrado que en ese punto la derivada es positiva. Y sabemos nuevamente por el teorema del valor intermedio y el teorema del valor medio que esa asignatura de la derivada se mantiene en todo el intervalo. Entonces, por el teorema del valor intermedio y el teorema del valor medio, sabemos que, o concluimos que, f de x decrece en 0 e a la menos 2 y f de x crece en e a la menos 2 más infinito. El teorema de valor medio lo que nos permite es saber que si tomamos el signo en algún punto del intervalo donde esta derivada no se anula, ese signo va a ser el mismo en todos los otros puntos de ese intervalo. Y el teorema de valor medio lo que hace es conectar la asignatura de la derivada con el crecimiento o decrecimiento de la función. Y nos dice que si la derivada es negativa en un intervalo, en ese intervalo la función decrece. Y si es positiva, la función crecerá. Y entonces ya tenemos las regiones de crecimiento y de decrecimiento. Ahora vamos a pasar al siguiente